Sí, los iraníes han decidido no participar en Egipto. Su argumento fue que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijo que Estados Unidos los ha atacado y los está amenazando con muchas sanciones contra Irán. Esa es la razón por la que no van a estar allí. Pero dijeron que acogen con satisfacción cualquier tipo de solución para Gaza. ¿Ves algo más allá de eso? Más allá de lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Como una de las principales razones por Irán no participó. Creo que hay una razón de seguridad, dado el papel de Estados Unidos en el asesinato de los principales líderes de Irán y el papel de Israel en el asesinato de iraníes. Ponerse en un país como Egipto, que puede que no sea capaz de garantizar la seguridad, especialmente después de que Israel atacara al equipo negociador de Hamás dentro de Qatar, habría sido absurdo. Y dado el nivel de coordinación de Egipto con la inteligencia y la seguridad israelíes, y la cantidad de penetración del Mossad en la sociedad egipcia, creo que habría sido un riesgo enorme. Diplomáticamente, ¿cuál habría sido el sentido si todo el espectáculo estaba destinado a mostrar la dominación de Estados Unidos? La única razón por la que cualquier país estaría allí es para mostrar su deseo de permanecer dentro de la órbita de Washington y formar parte de la alianza transatlántica. Todos los estados árabes que asistieron dependen de la ayuda estadounidense, especialmente Egipto. Así que Irán decidió demostrar su independencia de estos espectáculos vacíos y de la visión unipolar que Washington intenta proyectar sobre el mundo, básicamente quedándose en casa. Creo que fue una decisión racional y se hará más evidente en las próximas semanas, cuando Trump se niegue a usar su influencia para lograr una paz real y la guerra empiece a acercarse a la puerta de Irán, cortesía de Israel y Netanyahu. To Iran's doorstep, courtesy of Israel and Netanyahu. El principal problema con Gaza es su derecho a decidir su propio futuro. Pero eso no se mencionó en el llamado Plan de Paz. El punto número 19 dice que Estados Unidos simplemente reconoce el deseo de los palestinos de tener un Estado. Nada más que eso. Entonces, ¿qué se supone que significa eso? ¿Por qué decidieron estar de acuerdo con Estados Unidos si en ese documento no se menciona un Estado palestino? Trump didn't even mention Palestinians in his Knesset speech. Quiero decir, Trump ni siquiera mencionó a los palestinos en su discurso ante la Knesset. No dijo, ya sabes, que han sufrido enormemente y que hay que considerarlos como un pueblo, simplemente como seres humanos. No dijo nada de eso en la Knesset. No existían. Y luego, Mahmoud Abbas, ¿cuál era el propósito de que estuviera en Sharm el-Sheikh? Quiero decir, su presencia quedó completamente reducida. Y entre bastidores, él y la autoridad palestina han estado presionando contra la liberación de Marwan Barghouti, que sería la figura más unificadora que Hamás ha intentado liberar, aunque no sea miembro de Hamás. Es una figura unificadora con credibilidad en la calle que trasciende el faccionalismo de la política palestina. Alguien que podría emerger como líder para formar un gobierno de unidad y avanzar hacia una especie de Estado palestino. Así que Abbas está participando con Israel y Trump en socavar este proceso solo para mantener su prisión dorada en Ramallah, la ocupación de 5 estrellas. Y en cuanto a los palestinos, las cuestiones de la ocupación y la colonización nunca fueron abordadas por Trump ni por nadie en toda esta farsa. Todo lo que ocurrió fue una especie de alivio, un alivio bienvenido, con los asesinatos y la liberación de 2.000 palestinos, incluidos 1.700 que fueron secuestrados por Israel dentro de la Franja de Gaza desde el 7 de octubre. Y este puede haber sido el mejor acuerdo posible dadas las circunstancias, considerando la preponderancia de poder que Israel tiene sobre las potencias occidentales. Pero no aborda nada y no nos acerca en absoluto a un Estado palestino. Así que quiero decir, estamos encaminados a más conflicto.
Max, escribiste un artículo, no hablo de ti personalmente, sino de ti y tu equipo, en The Grey Zone, sobre la base secreta israelí que fue alcanzada por un ataque iraní durante la guerra de 12 días. ¿Qué sabemos sobre lo que ocurrió durante esos días, teniendo en cuenta este caso? Well, this was a report by Jack Paulson. Bueno, este fue un informe de Jack Paulson, un periodista independiente, que salió de la industria tecnológica para exponer el papel de la tecnología en la colaboración con el ejército, los servicios de inteligencia y con Israel, en particular con la Unidad 8200 de Israel. Ha producido algunos de los trabajos más indispensables sobre ese tema en los últimos años, desde que dejó su empleo en Google. Y Wyatt Reed, mi colega en The Grey Zone, lo que se fue a el sitio 81, una base militar de facto que proporciona magnífico control, de Israel. Military intelligence apparatus of Israel. And it is nestled within the Hakiria complex. Y está justo allí, enclavado dentro del complejo Hakiria, que es una gran torre en el norte de Tel Aviv, junto al Boulevard Menachem Begin, cerca del centro comercial y complejo empresarial israelí. Está rodeado por una serie de torres residenciales, así como por el cuartel general de la Fuerza Aérea Israelí. Ya he escrito sobre esto antes. ¿Cómo representa el máximo ejemplo de escudo humano del nodo central de la máquina genocida de Israel, el búnker de la fortaleza de Sion, donde Netanyahu y su círculo íntimo se esconden cada vez que hay represalias por las guerras que lanzan en toda la región, la más reciente en junio durante la guerra de 12 días. Así que, el 13 de junio, en medio de esa guerra, se atacaron objetivos cerca de Hakiria. Targets near Hakiria were hit. One of them was the North Tower of the Da Vinci apartment complex. Una de ellas era la torre norte del complejo de apartamentos Da Vinci, una torre residencial construida junto a Hakiria. Está justo al sur de las torres Canarit de la Fuerza Aérea Israelí. Lo que Jack Paulson y Wyatt Reed determinaron fue que también se encontraba sobre un búnker subterráneo de inteligencia militar, administrado conjuntamente por los ejércitos de Estados Unidos e Israel. Descubrieron esto a través de una colección de correos electrónicos filtrados de las filtraciones de Handela, que contienen los correos de altos funcionarios militares y diplomáticos israelíes, así como de documentos públicos, informes de noticias israelíes y fotografías. Uno de los lugares alcanzados por misiles balísticos iraníes el 13 de junio estaba directamente sobre el sitio 81. Así que no sé si Irán sabía que ese era el lugar. So I don't know if Iran knew that was the site. I don't know what they were targeting specifically. No sé qué estaban atacando específicamente, aparte de Hakiria, pero impactó directamente sobre el sitio 81. Y esta es la parte importante. El sitio 81 está ubicado casi directamente debajo o a la sombra de las torres Da Vinci. Así que lo que esto significa es que una torre residencial se está utilizando como escudo humano para una de las partes más sensibles y secretas del aparato de mando y control de la inteligencia militar de Israel. Creo que esa es la conclusión que se puede sacar de este fragmento. Y solo un punto más a destacar. Trey Yingst, un reportero de Fox News, se presentó en el lugar de este ataque, o de esta serie de ataques con misiles balísticos, el 13 de junio. Y hay imágenes de la policía israelí empujándolo y exigiéndole que no grabe. Desde entonces, Israel ha reforzado la protección de esta zona para impedir que el público la filme, levantando muros altos. Básicamente evacuaron algunas de estas áreas. Así que hay un reconocimiento de que no quieren que el público ni la prensa sepan de esto. Todo sigue bajo censura oficial, pero los israelíes ya no pueden afirmar que Irán intenta matar a civiles israelíes cuando se trataba claramente de un objetivo militar. ¿Cuál es la comprensión por parte de los funcionarios israelíes en lo que respecta a nuevos ataques contra Irán? ¿Tienen alguna evaluación interna
sobre cuál sería el objetivo principal si pudieran alcanzarlo, y cuál sería el resultado para Israel en términos de nuevos misiles que pudieran llegar y posiblemente destruir otros sitios militares o de inteligencia. military and intelligence sites. I haven't been able to parse through the comments by Israeli officials. No he podido analizar los comentarios de los funcionarios israelíes para entender qué esperan lograr. Me parece que todavía existe una especie de pensamiento delirante entre el liderazgo político israelí de que se puede lograr un cambio de régimen en Irán. Y esto es algo sobre lo que también hemos informado. Republicamos un artículo de Jack Paulson que revela que el Mossad está intensificando sus esfuerzos de reclutamiento en línea entre los iraníes de la diáspora, especialmente en Alemania, prometiendo pagos lucrativos y oportunidades para sacar a sus familias de Irán, reubicarlas y subvencionar su vivienda si pueden proporcionar información sobre instalaciones iraníes sensibles, especialmente las nucleares. Facilities, especially nuclear facilities. And so they're specifically recruiting. Están reclutando específicamente a iraníes de la diáspora, pero también dentro de Irán, personas que trabajan en esas instalaciones. Y curiosamente, el Mossad está llevando a cabo esta campaña publicitaria a través de una empresa en Atlanta, Georgia, registrada a nombre de un influencer, un cómico llamado Desi Banks. Me pregunto qué tendrá que decir al respecto. No pudimos ponernos en contacto con él. La cuestión es que siguen intentando degradar los conocimientos científicos de Irán, su industria nuclear. Ese sigue siendo el principal objetivo de Israel. Es algo coherente con su estrategia general de cortar el césped, en la que intentan, quiero decir, es una expresión repugnante concebida por Israel, durante su asedio a Gaza, donde sin lograr un cambio de régimen ni destruir al enemigo, consiguen debilitarlo mediante una guerra continua y diversas operaciones que pueden durar solo unos días, pero que hacen retroceder al enemigo. Así que eso es algo que sé que buscan, pero he visto a líderes israelíes decir que lo que realmente pretenden es dañar a Irán hasta el punto de replicar su éxito en el Líbano contra Hezbollah, lograr que Irán se retire, debilitado, en un alto el fuego, y luego librar lo que ellos llaman guerras entre guerras, en las que degradan objetivos sin que Irán responda, porque Irán ha quedado tan gravemente debilitado. Eso es delirante. Irán no es Líbano. La capacidad de disuasión iraní es mucho más fuerte que la de Hezbollah, y además no están situados justo a las puertas de Israel. El otro aspecto es el fracaso político de la guerra de 12 días por parte de Israel. Israel unió al público iraní en torno a la bandera, incluidos amplios sectores de la población que tienen problemas con la República Islámica y la revolución, debido al número de víctimas civiles que causó Israel, porque atacaron a iraníes en zonas que son bastiones de oposición o crítica hacia la República Islámica, como Tahrish y el norte de Teherán, simplemente haciendo estallar coches bomba del Mossad. Los escuadrones de la muerte del Mossad que Israel había armado y entrenado dentro de Irán eran ampliamente considerados terroristas y odiados. El atentado en la entrada de la prisión de Evin resultó completamente contraproducente y mató a familias que visitaban a sus seres queridos dentro de la prisión, así como a trabajadores sociales. Así que fue un fracaso total por parte de Israel. Creo que si el liderazgo, el aparato militar y de inteligencia en Israel fuera racional, cosa que probablemente no sea, abandonarían la fantasía del cambio de régimen. Pero creo que viven en su propia burbuja. Y la dimensión política también está empujando a Israel hacia la guerra, la propia supervivencia de Netanyahu y el puro fanatismo del público judío israelí. Cuando la administración Trump llegó al poder, decidió ir contra los yemeníes, los hutíes. Dijeron, esta vez va a ser diferente. Vamos a hacerles sentir lo poderoso que es Estados Unidos. Intervinieron y después de todo eso, acabaron retirándose del Mar Rojo, Bab el Mandeb,
y esa región. ¿Crees que el mismo patrón se aplica al conflicto entre Estados Unidos y Yemen o Irán? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten diferentes ahora? ¿O han aprendido algo de la primera fase de la guerra entre Israel e Irán, cuando Estados Unidos se involucró? ¿Cuál es el punto aquí? ¿Crees que todavía hay personas en la administración que creen que pueden derrotar a Irán? ¿O sienten, como en el caso de Bab el-Mandeb y el Mar Rojo, que no va a funcionar, que no van a ir en esa dirección? I think the faction in the White House Creo que la facción de la Casa Blanca, que cree que puede derrotar a Irán, estaba básicamente sentada en el Knesset, o al menos las figuras lo estaban. Uno de ellos estaba justo delante de Miriam Adelson, y era John Ratcliffe, a quien identificamos basándonos en los comentarios de un funcionario de la administración Trump en The Gray Zone, como un taquígrafo del Mossad. Alguien que había convencido a Trump de que Irán estaba a punto de producir ojivas nucleares e incluso de distribuirlas a Ansar Allah en Yemen. Otro engaño sobre armas de destrucción masiva. John Ratcliffe es esencialmente incompetente para cualquier puesto de inteligencia, incluso en la Cámara de Representantes. Era un diputado de segunda fila y un abogado de un pequeño pueblo de los suburbios de Dallas. Representaba a una localidad de unas 7,000 personas a las afueras de Dallas y ahora ha ascendido a la dirección de la CIA. Gran parte de ello tiene que ver con el respaldo de AIPAC y de la inteligencia israelí. En esencia, controlan su manera de pensar, mientras que los funcionarios menos conocidos de la CIA le hacen sentirse importante y lo manipulan a su manera. Entonces, ¿por qué estaba sentado frente a Miriam Adelson? Porque es muy amistoso y cercano a los israelíes, y desempeñó un papel clave para llegar al punto en que Israel sintió que podía iniciar una guerra no provocada contra Irán, confiando en que Estados Unidos lo rescataría de las consecuencias de una guerra que había comenzado pero no podía terminar. Y hay otras figuras en la administración. El antiguo jefe del CENTCOM, Michael Kurilla, era otra figura que Israel adoraba. Lo llamaban el general favorito de Israel. Es impactante que un país extranjero pueda tener tanta influencia sobre la cúpula militar estadounidense, hasta el punto de que puedan decirlo públicamente. Su sustituto, creo que se llama Bradley Cooper, no me parece diferente de Kurilla. Pete Hegseth hará lo que Donald Trump quiera. Es simplemente un leal a Trump, más preocupado por humillar a los generales woke por ser gordos y homosexuales que por la geopolítica real. Básicamente, es un leal a Trump. Luego tienes a Trump, que es errático, y a J.D. Vance, que dijo que está en contra de una guerra con Irán. El público estadounidense está totalmente en contra de la guerra, incluido la mayoría del movimiento MAGA, excepto los espectadores de Fox News, mayores de 55 años, porque Fox News se ha convertido en un vehículo directo para Israel. Creo que con todas estas facciones sería políticamente arriesgado para Donald Trump dar luz verde a otra guerra israelí. Y después de este espectáculo de paz, creo que se retrasa el reloj respecto a una guerra israelí. También pienso que el calendario se retrasó por el ataque autodestructivo de Israel en Qatar. Pero aún debemos esperar que llegue otra ronda. Israel parte de la base de que ahora tiene muchas más posibilidades de implicar a Estados Unidos que después de unas posibles elecciones de mitad de mandato, en las que los republicanos sufran una derrota humillante y los demócratas tomen el control de la Cámara e incluso, quizá, del Senado. Así que sigo esperando, en cierto modo a corto plazo, que los israelíes intenten algo. Simplemente no sé qué están pensando realmente. Y creo que todos podemos suponer que, si lo hacen, será más violento y sangriento que la última vez. Y que Israel sufrirá un golpe más duro, posiblemente con misiles balísticos y armas que aún no hemos visto. Max, before wrapping up this session,
Max, antes de cerrar esta sesión, tenemos una nueva ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Ganó. De alguna manera derrotó a Donald Trump. Ahora mismo es más importante para el establishment que Donald Trump. ¿Y qué pasa con el caso de Venezuela? Porque si miramos atrás, en 2021 fue la oposición rusa, en 2022 la oposición bielorrusa, en 2024 la oposición iraní y ahora la oposición venezolana. ¿Qué quieren de Venezuela? Todo gira en torno al petróleo. Es algo geopolítico y mucho más grande que eso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, ahora el Premio Nobel de la Paz debería llamarse el Premio Nobel de la Guerra, porque está siendo manipulado para dar luz verde a la guerra de Estados Unidos contra Venezuela. Una guerra que ya está en marcha, en la que Estados Unidos lleva a cabo ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales de ciudadanos venezolanos desconocidos, calificándolos sin ningún proceso legal de narcoterroristas y asesinándolos en alta mar. María Corina Machado ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Guerra después de haber apoyado la guerra de Donald Trump contra Venezuela y de haber firmado un documento de cooperación con el partido Likud de Netanyahu, además de haber solicitado personalmente a Benjamin Netanyahu que liderara una invasión israelí de Venezuela. Un año después, pidió a Estados Unidos que lanzara una intervención militar en Venezuela al estilo de Libia, al mismo tiempo que yo mismo fui testigo de su intento de tomar una base militar venezolana junto con miembros de la oposición de clase alta en Caracas. Esto fracasó, pero podemos ver que María Corina Machado representa la facción más radical de la oposición venezolana, una que ha apoyado sanciones que, según el Centro de Investigación Económica y Política, han causado la muerte de decenas de miles de venezolanos y desencadenado una enorme ola migratoria hacia el norte, hasta la frontera entre Estados Unidos y México. Eso, a su vez, ha alimentado el auge de Trump y de la derecha nativista y antiinmigrante. Cuando muchos de esos venezolanos, durante el segundo mandato de Donald Trump, fueron deportados no de regreso a Venezuela, algo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro permitía e incluso acogía, sino a un campo de tortura en El Salvador de Nayib Bukele, donde fueron humillados, María Corina Machado no se puso del lado de sus compatriotas en Venezuela, sino del lado de Donald Trump. Y esto es coherente con toda la carrera de María Corina Machado, desde que apareció por primera vez liderando una campaña llamada La Salida, en la que animaba a los venezolanos a pedir un cambio de régimen contra Hugo Chávez y luego contra Nicolás Maduro. Eso derivó en disturbios violentos que causaron la muerte de cientos de venezolanos. La Salida, los partidos y el mecanismo político que la respaldaba fueron financiados por Estados Unidos a través del National Endowment for Democracy, que ha celebrado la recepción del Premio Nobel de la Guerra por parte de María Corina Machado. Finalmente, María Corina Machado ha prometido abiertamente que si Estados Unidos sigue adelante con una invasión de Venezuela para colocarla en el Palacio de Miraflores como presidenta, entregará la riqueza petrolera y mineral de Venezuela al mejor postor. Y parece bastante claro que una camarilla de multimillonarios MAGA ya se ha reunido para saquear Venezuela, lo que explica por qué Elon Musk se convirtió de repente en un fanático del cambio de régimen en Venezuela, después de no haber mencionado nunca el tema antes, cuando María Corina Machado se postulaba a la presidencia. Así que este es un premio a la guerra. Valida las ejecuciones extrajudiciales y legales de Donald Trump y el impulso general por saquear los recursos de Venezuela mediante una guerra de cambio de régimen. Y desacredita por completo el Premio Nobel.